Nos disponemos para conocer el plan de redención y sobre todo el tema que estamos estudiando hoy, que es la resurrección de Cristo. La iglesia en Corinto era una iglesia rica en dones, fructífera, aparentemente también con muchos recursos, porque estaba en una ciudad de muchos recursos, celosa en la práctica religiosa, aunque en la cena del Señor había desviaciones, en el rol de la mujer en la iglesia había desviaciones, pero a pesar de todo el conocimiento, la iglesia de Corinto fue discipulada, tuvo a los mejores maestros, tuvo a Apolos, tuvo a Pablo, la fundó nada más y nada menos que el mismo Pablo, tuvo los mejores maestros, así que tuvo buenos discipuladores, buenos instructores, buenos pastores, pero estaba gravemente enferma por la contaminación filosófica de su entorno. Para la mentalidad griega, que era el entorno de la iglesia, el cuerpo era una tumba. Soma sema era la frase muy popular. Soma sema. La materia era mala en sí misma, era algo malo. Lo físico era algo malo, pecaminoso. Y la salvación para ellos era escapar más bien del cuerpo para ser un espíritu puro, sin la contaminación de lo material. El problema en Corinto, que había llegado a caer en este tipo de confusión, en esta contaminación que los había enfermado, el problema no era la falta de conocimiento bíblico, sino la tolerancia de una cosmovisión secular que moldeaba la doctrina. La iglesia, al intentar ser culturalmente más relevante o académica, para que nadie se burlen de ellos, para poder pasar como gente académica y conocedora, estaba redefiniendo los propósitos de Dios, sustituyendo su glorioso plan de redención total que incluye tanto lo físico, lo espiritual y el cuerpo, por un plan que era en realidad más pequeño, aunque a ellos les parecía más culto, era más pequeño, limitado y más miserable. Era una simple liberación espiritual nada más. Y no hay nada mejor para poder sanar a una iglesia que se había enfermado por la contaminación de la filosofía de su entorno que darle la leche espiritual no adulterada de la verdad bíblica. ¿Y cuántas iglesias hoy están tolerando ideas de este mundo, contaminando de esta manera lo que comen y beben en los púlpitos y terminando enfermándose? Y hemos visto la semana pasada que el peligro era muy grande. No solamente podían enfermarse, sino que terminaban muriendo porque lo que estaban negando era algo vital para el evangelio. Y hoy día Pablo nos va a mostrar la naturaleza de la resurrección, el plan de la resurrección y el propósito de la resurrección, para demostrar así que los planes de Dios, que la doctrina de Dios, que su mente y su sabiduría es mucho mayor que la sabiduría de los filósofos de ese tiempo. El plan y el evangelio puro es mucho más sabio, es mucho más glorioso, es mucho más grande, es mucho más integral que cualquier camino humano. Los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros, así como el cielo comparado con la tierra. Y Pablo tiene que traer los pensamientos de Dios para poder mostrar cómo los pensamientos del hombre en cuanto a la resurrección de Cristo eran tan pequeños en comparación con los de Dios. Y vamos a ver el primer punto, que es la naturaleza de la resurrección. La naturaleza de la resurrección. Y vamos a orar. Permítanme orar para poder entrar a estudiar el tema de hoy. Padre amado, te damos gracias, Señor, por poder acercarnos a tu palabra.
¿Cómo podemos hacerle justicia a un tema tan alto? Ayúdanos, Señor, ábrenos los ojos para ver tu gloria, tu sabiduría, tu ciencia, lo perfecto que eres, Señor, en tus pensamientos, la altura de tu plan, la dimensión de tu plan cosmológico, Señor. Cómo en todo el cosmos tú vas a traer redención y cómo eso incluye también nuestros cuerpos, incluye también lo físico, lo material, lo objetivo, lo palpable, lo concreto. Ayúdanos a entender la gloria de la cruz, que por esa cruz no solamente salvaste a los que ponen su fe en ti, Señor, sino que también por esa gloria de la cruz redimiste el cosmos y tendremos cielos nuevos y tierras nuevas. Te lo pedimos, Señor, para que nunca más dudemos de la sabiduría de tus planes y nunca más osemos, Señor, traer ideas humanas, humanistas, o de nuestra cultura, de nuestro contexto, Señor, a la iglesia. Y terminemos adulterando el mensaje. Bendice tu palabra el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. La naturaleza de la resurrección. 1 Corintios 15:20 empieza así esta sección. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Mas ahora es la reacción a algo que hemos estudiado la semana pasada. ¿Se acuerdan? Las consecuencias negativas de negar la resurrección. Este contraste es fuerte. Más ahora. Y es más ahora, y quiero que pongan atención a esa palabra, ahora, lo actual. Dado las afirmaciones que se están dando ahora, dado lo que se está diciendo ahora, en reacción a lo que se está diciendo ahora es el momento. Esta es la escena óptima. Es como cuando en una película, en una novela, en un teatro, en una obra de teatro, se prepara el escenario para que salga el héroe. Ustedes han visto cuando hay estas películas de héroes, cuando va a salir el protagonista, está pasando algo terrible, parece que no hay esperanza, hay una escena en la cual como que todos están diciendo, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? ¿No? Por no decir otra cosa. Y en esos momentos es la ocasión, es la hora, es lo propicio. Pablo está diciendo así, más ahora, este es el momento propicio. ¿Y qué es lo que se había estado diciendo? ¿Cuál es el escenario que causa que sea propicio, que ahora se hable de la resurrección de Cristo? Bueno, Pablo dijo la semana pasada que si se negaba la resurrección, Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana, inútil, nuestra fe no tiene utilidad ni beneficio. Si Cristo no resucitó, estamos todavía en nuestros pecados, estamos enemigos de Dios, bajo la ira de Dios, condenados a pagar por nuestros pecados, estamos bajo el yugo opresor del señorío del pecado en nuestras vidas. Somos falsos testigos de Dios, estamos en contra de Dios, somos enemigos de Dios, usando mal sus palabras, tomando falso testimonio de Dios. Estamos perdidos, los muertos que han muerto en Cristo están en la condenación y no hay esperanza para ellos. Somos los más dignos de lástima. Entonces, cuando se presenta este panorama, es como la tela negra delante de la cual sale la joya de ahora es el momento, pero ahora es el momento de que entre tantas suposiciones negativas, entre tantas consecuencias negativas, es el momento óptimo para presentar la realidad que destruye todas estas falsas cadenas de consecuencias supuestas. ¿Cuál es? Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Entonces es todo lo contrario. No es que somos los más dignos de lástima, sino al contrario. Somos los más bienaventurados, afortunados de sobre la tierra. Los que han muerto en Cristo están vivos y seguros con Él y un día lo volveremos a ver con toda seguridad. Estamos libres del pecado, del señorío del pecado, estamos libres de la condenación y estamos reconciliados con Dios. Nuestra fe no solo no es vana, es lo más valioso, y en la fe en Cristo tenemos poder para ser salvos.
Nuestra predicación es poder de Dios. No es vana, es poder de Dios. Dios está de nuestro lado, nos acompaña. Él testifica junto con nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo ha resucitado. Porque Cristo ha resucitado. La resurrección, Pablo acá puso un tiempo verbal que es el tiempo perfecto en el griego, que quiere decir que es un hecho consumado, completamente y terminado perfectamente en el pasado, y sus consecuencias tienen efectos descomunales, tienen efectos universales, tienen efectos en todo el cosmos, y los tienen hoy y para toda la eternidad. Es algo que no podemos ni siquiera dimensionar. El Padre resucitó a Cristo para demostrar que Él está detrás de todo esto. No es Cristo haciendo su plan, es el Padre junto con Él. Y legitima la obra que Cristo hizo. Cristo ha resucitado de los muertos, de los necros en el griego. No es un espíritu solamente que ha resucitado, ha sido levantado de la tumba, ha sido levantado del lecho de muerte. Es una resurrección física, corporal. Primicias de los que durmieron es hecho. Y esta es la parte clave. Este es el punto, mis hermanos, al que quiero llegar. Primicias de los que durmieron es hecho. Pablo mete aquí un concepto muy conocido, el concepto de las primicias. Y compara la resurrección de Cristo con esta ofrenda que los corintios conocían. Los corintios en sus templos paganos conocían que los que cultivaban cosas traían las primicias para dar ofrendas, pero Pablo, por supuesto, está hablando sobre todo del contexto hebreo judío. La resurrección de Cristo no es algo aislado, no es algo aparte, sino que es una primicia de un todo. La resurrección de Cristo no afecta a Cristo, sino que al ser las primicias es parte de toda una cosecha. Es lo primero de toda una cosecha. La resurrección de Cristo no está sola, está unida indefectiblemente con nuestra resurrección y con la redención de todo el cosmos. No es una experiencia individual que Cristo vivió, es una experiencia colectiva que todos vamos a vivir en Cristo. Se relaciona con nosotros, así como las primicias de una cosecha se relacionan con toda la cosecha. Levítico 23:10. Quisiera invitarlos a ir a Levítico 23:10 para poder revisar este pasaje que habla de esta ofrenda especial y muy conocida entre Israel. Levítico 23:10. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Esta ofrenda muy judía, muy hebrea, muy del pueblo de Israel, muy conocida en el trasfondo judío hebreo, y que los corintios debieron haber conocido por la enseñanza de Pablo y por la relación que tenían y conocían algo definitivamente de la cultura hebrea, tiene mucho significado. Cristo es las primicias de la resurrección. Pablo usa un ejemplo, una ilustración tan física, tan real, tan tangible, como son los granos de la cosecha. Como es un campesino que está trayendo frutos. Pablo no dice Cristo es el primer destello de luz o otra cosa intangible. Pablo conscientemente está buscando un ejemplo tangible, físico, material. Físico, real, tangible. En segundo lugar, el compararlo con una cosecha y las primicias es porque la primicia es el primer elemento de una serie. Es la primera porción de una misma cosecha. El grano está madurando. Tanto así que ya he traído parte que ya maduró.
Eso significa que pronto lo demás será cosechado. Es cuestión de tiempo. Cristo ya maduró. Cristo es la primicia. Eso quiere decir que pronto tú y yo maduraremos. Es cuestión de tiempo. Cristo ya resucitó. Tú y yo resucitaremos. En tercer lugar, la primicia es la que dedica de forma exclusiva todo el resto de la cosecha a Dios. Cuando uno traía su primicia decía, esto yo lo traigo, no porque eso es para Dios, es porque toda la cosecha la estoy consagrando a Dios. Entonces la primicia separaba el resto. Por lo tanto, la cosecha ya está separada para Dios. La resurrección de todos los creyentes en Cristo ya es algo separado para Dios, para que Dios lo use para su gloria y para sus propósitos del plan de redención del mundo. Estamos separados para Dios. Nuestra resurrección es un instrumento en las manos de Dios, apartado para Él. En cuarto lugar, la primicia representa al resto. La primicia representa al resto. Yo no puedo traer como primicia de mi maíz a un becerro de la manada. No puedo tener como primicia de mi cosecha de uvas granos de café, porque la primicia tiene que representar, tiene que ser un modelo. La primicia es una muestra. Mira cómo es mi grano, mira cómo es mi cosecha. Por lo tanto, la primicia representa el resto. Todo lo que viene después es de la misma naturaleza, es del mismo estilo, es del mismo tipo, sigue el mismo modelo. Por lo tanto, si Cristo resucitó de manera física y corporal, todo lo que sigue después resucitará de manera física y corporal. En quinto lugar, la primicia garantiza el resto. La primicia asegura a toda la cosecha. Es la promesa de que si lo primero se cosechó, lo demás será cosechado también. No hay dudas. No se trunca el proceso a la mitad. Nadie que esté separado para ser cosechado dejará de ser cosechado. Todos resucitaremos. No hay duda de eso. Algunos han dicho que la muerte es lo único en esta vida que no tiene solución. ¿No es cierto? Todos vamos a morir. Yo puedo sacar una estadística de todos los que han muerto y ¿saben qué? El 100% han muerto. Bueno, menos Cristo, ¿no es cierto? Enoc también, vienen por ahí. Elías también, ¿no? Ya, salvo esas excepciones. Todos han muerto, ¿no es cierto? Por lo tanto, la muerte es algo que no podemos evitar. Pues, ¿saben qué cosa no vas a poder tampoco evitar? Tu resurrección. Tu resurrección tampoco la vas a poder evitar. No depende de ti. Depende de que Cristo ya resucitó. Y al haber resucitado, ya garantizó tu resurrección. Ya garantizó tu resurrección. Ahora, otra cosa. Hasta los inconversos van a resucitar. Hasta los inconversos van a resucitar. Eso lo explicaremos más adelante. Pero también la premisa de la primicia implica que lo que se entrega como primicia es lo más importante, es lo preeminente, es el modelo, es la garantía, y asegura que todo lo demás será igual. Entonces Pablo es muy inteligente al usar por supuesto, este paralelo de la primicia, pero es el Espíritu Santo en realidad. Versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Qué interesante eso, mis hermanos. En el contexto griego, Pablo está diciendo, la muerte no es la salvación, como ellos creían. La muerte no es la liberación de la tumba, que es el cuerpo. La muerte ni siquiera era parte original de la creación inicial de Dios. La muerte entró
por un hombre a esa creación. Cuando Dios creó todo y dijo, todo es bueno y bueno en gran manera, todavía no había muerte. La muerte no es la liberación del alma. La muerte no es la liberación de la cárcel del cuerpo, como creían los corintios. Es más, la muerte no es parte del estado ideal que Dios había creado para el hombre. El ideal del ser humano no es ser un espíritu sin cuerpo. La muerte más bien es una consecuencia del pecado. Romanos 5:12. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Mis hermanos, la muerte es un intruso, es un usurpador. El ser humano en su naturaleza ideal fue creado para no morir. Por eso la muerte se concibe como algo extraño, como algo ajeno. Por eso cuando alguien muere, nosotros percibimos como esto es algo que me incomoda, que me resulta extraño, ajeno a mi realidad. Porque sí es extraño y ajeno a mi realidad. Aunque de alguna manera nos hemos nosotros resignado y nos dicen, bueno, es el ciclo de la vida, así tiene que ser. Pero no, así no tenía que ser. Es una consecuencia del pecado. Y es por eso que un día ya no va a ser tampoco. Antes de Adán no había muerte. Antes de Adán no había muerte. Antes de que Adán pecara, no había muerte. Y si Adán no hubiera pecado, ninguna criatura hubiera muerto. La muerte no es parte del orden natural de la creación. Ahora, yo quiero que acá meditemos en algo. Creo que es un momento es importante para aprovechar para decir esto. Algunos dicen que antes de que Adán hubiera existido, ¿no? De que antes de que Adán pecara, hubieron miles de millones de años de eras geológicas y millones de animales fosilizados que murieron durante los miles de millones de años y sus fósiles formaron las capas geológicas, ¿no es cierto? Porque por cuanto la muerte entró por un hombre. ¿Qué muerte espiritual? Está hablando de muerte física. Está hablando de cómo Jesucristo es la primicia de la resurrección física, no solo espiritual. Justamente lo que los corintios aseguraban era que la resurrección era solo espiritual y todos lo simbolizaban y lo querían hacer solo espiritual. Y Pablo lo que está tratando de contrarrestar es que no es espiritual, es físico. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, la muerte es física. ¿Cómo reconciliamos las eras geológicas, los miles de millones de años con fósiles en capas geológicas? Con que la muerte recién entró por un hombre. Ahora, esto de que antes de que Adán sí hubo muerte y que por lo tanto la muerte no entró por un hombre, sino que entró, no sé, por una ameba, no lo dicen ateos, lo dicen hermanos en Cristo a quienes amamos y respetamos, algunos muy incluso capacitados y estudiosos. Pero las eras geológicas no son posibles ni son compatibles con la declaración de que la muerte entró por un hombre. Por conciliar con la ciencia que está aún en desarrollo y que aún sigue descubriendo cosas y muchas veces sigue, ahora está cambiando de una manera dinámica sus postulados, cada año cambia sus postulados. Muchos hermanos en Cristo terminan haciendo concesiones que se pueden incluso hasta asemejar con las concesiones que hacían los corintios con respecto a, no, los muertos no resucitan porque lo físico es malo. Así que hay que tener cuidado. La creación fue en 6 días literales.
Solo así la muerte entró por un hombre. Ahora, claro, hay explicaciones científicas de los creacionistas que por el diluvio se puede claramente justificar las capas geológicas y los cientos de fósiles en la era del diluvio, en el tiempo del diluvio. No tiene que haber una evolución de miles de millones de años para tratar de alguna manera conciliar. Y claro, esto nos hace ver menos académicos, pues que nos vean menos académicos. Que van a decir que no estamos pensando de acuerdo a la ciencia y que estamos pensando de una manera más mística o menos racional. Pues justamente este era el problema, la tentación de los corintios que les comenzó a hacer decir, no, la resurrección no es física, tiene que ser espiritual. Mis hermanos, no puede haber eras geológicas de miles de millones de años si la muerte recién entró a la creación por un hombre. Pero Pablo es claro en decir que la muerte entró en el mundo por un hombre. También por un hombre la resurrección de los muertos. Entonces Pablo está explicando con esto por qué él compara la resurrección de Jesucristo con las primicias. ¿Por qué yo esta comparación? Porque para mí Cristo es como las primicias de la cosecha en su resurrección. ¿Por qué? Porque así como la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. O sea, lo que estoy diciendo es el principio de representación con el cual tú llevabas una primicia para representar al resto de la cosecha del mismo tipo y de la misma forma y del mismo modelo, así de la misma manera, cuando Adán murió como una primicia del mismo tipo y del mismo modelo de la muerte que todos le seguimos a Adán. Adán murió físicamente y todos hemos muerto solo espiritualmente. No, también hemos muerto físicamente. Adán fue un modelo. Así como Adán fue un modelo y una muestra y nos representó, así también Cristo, como por Adán vino la resurrección de los muertos, como por Adán vino la muerte, así también Cristo, por un hombre, vino la resurrección. El grano representa el grano, la uva representa la uva, Adán, un hombre, representa a los hombres en su muerte, que fue física y espiritual. Entonces, ¿quién nos puede representar en una resurrección? Un hombre. En una muerte también física y espiritual. Del mismo tipo, porque eso significa las primicias. ¿Por qué uso las primicias? ¿Por qué? Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. El principio de representación. Recuerdo que una vez estaba en Cajamarca, mis hermanos, no sé si ustedes han ido a Cajamarca, ¿cómo se come en Cajamarca? Después de un culto, me llevaron a almorzar para festejar, los hermanos estaban muy contentos, me llevaron a un restaurante campestre y estaban haciendo chancho al palo. Así que se olía todo, pues, porque olía muy rico. Estábamos ahí sentados y en un momento vino el cocinero, salió de la cocina, vino y se acercó a mí, me dijo, pastor, por favor, si podría pasar a la cocina. Y ahí también el hermano que estaba encargado también se paró y me dijo, sí, pastor, pase. Y yo, qué raro, ¿no? Que ahora en la cocina, de repente hay que hacer oración por alguien. Fuimos a la cocina y estábamos en la cocina y en la cocina estaban haciendo el chancho al palo. Y entonces el cocinero dijo, pastor, antes de servir, quisiera que usted pruebe, usted apruebe. Bueno, yo no soy chef, ¿no? Primero. Ahora, de gustos, no necesariamente mis gustos son los gustos de los demás, pero para él era importante que yo sea el primero en probar y dé la aprobación de que el chancho estaba en su punto, que estaba rico, que estaba bien condimentado y que estaba bien asado. Así, cortó un pedazo, así la parte más buena, ¿no? Que estaba así más crocantita y jugosa. Y me lo dio en la mano, pruebe, pastor. Y yo lo comí, claro, ¿no? Delicioso estaba. ¿Podemos servir?
aprobado. Pueden ser. Interesante, porque cuando yo estaba preparando este mensaje, se me vino la idea a la mente, porque de alguna manera también Cristo es la prueba, la demostración, la aprobación que representa todo el resto. Cristo es la muestra y el modelo de la resurrección. Ya fue aprobado cómo va a ser. Ya fue aprobado por el Padre. Y Cristo es la muestra. Versículo 22. Versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces Pablo sigue explicando por qué compara la resurrección de Cristo con las primicias de una cosecha. Luego de dar el principio de representación, entonces Pablo ahora da la prueba de que este principio se cumple. Este principio se cumple, el principio de representación se cumple. Así como la primicia representa toda la cosecha, la primicia representa todo el resto del campo. Si la primicia fue cosechada, el resto del campo va a ser cosechado. Esta premisa es la representación. Ahora, ¿cómo confirmas que la representación se cumple? Bueno, te doy una prueba. Porque así como en Adán, todos mueren. ¿Quieres saber que tú ya fuiste representado? ¿Quieres saber que ya esta comparación con las primicias se cumplió? Pues lo compruebas en que como Adán vas a morir. Adán murió y adivinen qué pasó con el resto. Todos lo siguieron en Adán. Adán arrastró a toda la humanidad, representó a toda la humanidad y por lo tanto toda la humanidad sigue su destino final. Bueno, no final, ¿no? Pero su destino físico de muerte. Adán fue un tipo de primicia cuando nos representó pecando y siendo castigado con la muerte. Y en un sentido nos arrastró a toda la raza humana al resto de la cosecha a la muerte. Entonces dice, ¿ven el principio de representación? Como Adán murió y todos morimos, ¿no? También, si esto pasó, si eso es una realidad, también entonces es una realidad en Cristo que todos serán vivificados. Por el principio de representación. Ahora, cuidado, ¿ah? Ese todos procede después de en Cristo. Primero tiene que estar en Cristo. ¿Sabes cómo hacer para estar en Adán? Tienes que nacer. Tienes que nacer nomás. O sea, ya todos estamos en Adán. Ahora, ¿cómo hago para estar en Cristo? Tienes que volver a nacer. Tienes que volver a nacer. Todos aquellos que han puesto su fe en Cristo están en Cristo, ya no en Adán. Ahora, como tú estás en Adán físicamente porque has descendido de Adán, vas a morir. Pero si tú estás en Cristo, vas a resucitar. Por el mismo principio. Es una ley que no se rompe. Y el que tú mueras es una comprobación de que esa ley se cumple. La ley de representación de la cosecha. Acá el término vivificado que pone Pablo, también en Cristo todos serán vivificados, implica, mis hermanos, eso es muy importante, tener vida una segunda vez. O sea, volver a vivir. Volver a vivir. Y hay que aclarar esto porque es posible que de entre aquí hayan algunos, sobre todo los que son más jóvenes, ¿no? O de repente todos, que nunca muramos físicamente. Si Cristo viene hoy, adivina qué pasa. Ya no mueres. Eres vivificado inmediatamente, glorificado, y por eso vivificado no solo implica la resurrección, sino también la glorificación en una vida mucho más plena y perfecta. Así que, mi hermano, si estás en Cristo, deberías regocijarte. Cada vez que meditas en esto, deberías alegrarte.
¿Saben cuántas personas se ganan la tinca? La tinca. Y no estoy propiciando el juego al azar, por si acaso. Solo estoy haciendo una comparación. Muy pocos. 1 en 1.000.000. Menos de repente, ¿no? ¿Saben cuál es el porcentaje de creyentes en el mundo? De verdaderos creyentes nacidos de nuevo. ¿Y saben que eso ha sido una elección soberana de Dios? Y saben que la recompensa es 1000 infinitas veces mayor que la tinca, por supuesto, ¿no? Es una ofensa incluso compararlo con la tinca. Regocíjate, mi hermano, porque todos los que están en Cristo serán vivificados. Ahora, si no estás en Cristo, preocúpate, porque no serás resucitado, sino 1000 años después, para el juicio y condenación segura en el trono blanco. Si estás en Cristo, tu mejor vida no es ahora. Tu mejor vida es la que viene después. Pero si no estás en Cristo, esta es tu mejor vida. Al menos que te arrepientas y puedas tener la esperanza de una mejor vida después. Por ahí, un teólogo ha dicho que este mundo es todo lo que del infierno un creyente va a conocer, y este mundo es todo lo del cielo que un inconverso va a conocer. Vamos a un tiempo sin dolor y sin pecado, sin la muerte, sin envejecimiento, sin arrugas, sin enfermedades. Y nos reencontraremos con todos nuestros seres queridos que murieron en Cristo. Regocíjate, hermano. La naturaleza de la resurrección. Segundo punto, el plan de la resurrección. El plan de la resurrección. Pablo está comparando la baja teología y las ideas bajas de los corintios y la filosofía de ese tiempo con la altura del plan de Dios. Segundo punto, el plan de resurrección. 1 Corintios 15:23. Pero cada uno en su debido orden. Ojo, ¿no? Pablo como está diciendo, sí, está bien, todos van a ser vivificados en Cristo. Amén, sí, amén, vamos a ser vivificados, pero todavía no. ¿No es cierto? O sea, pero Pablo, no vemos a todos vivificados. O sea, vemos que mis hermanos en Cristo que han fallecido todavía no han sido vivificados. Claro, es que todos van a ser vivificados, pero hay un plan. Pablo tiene que explicar el plan, cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, cada uno va a ser vivificado en su debido orden. Y Pablo usa una expresión que se asemeja a la participación de batallones en un desfile, como el 29 de julio, ¿no es cierto? Ustedes han visto los batallones en el desfile. Yo me acuerdo que antes mi papá abría el desfile de la Fuerza Aérea. Y él era el primero que salía, con la espada, solito, delante de la escolta. Bueno, Pablo lo que está diciendo es que en ese desfile, el primero, el que tiene la espada, el que está desfilando, el que abre el desfile, el oficial de más alto rango de la escolta, quien anuncia que el desfile ya empezó y que le sigue un ejército atrás que está por llegar, es Cristo. Cristo es las primicias. Luego dice, van a venir el segundo grupo, el segundo batallón, los que son de Cristo en su venida. Pablo entonces está dando como un desfile, un batallón. Así que mis hermanos, espérate un ratito, ahorita te toca pasar por la tribuna de honor, desfilando. Ya te va a tocar. No sé a qué distancia estás, no sabemos. ¿Por qué? Porque esto va a ser en su venida. Y en su venida es un término técnico, mis hermanos, que es la parusía. La parusía es la venida del Señor, que implica la presencia física de Cristo con nosotros. Ahora, quiero explicar esto porque la parusía no es un evento puntual. No es un chas y ya pasó. La parusía es un programa. Es un programa que tiene una serie de eventos. La venida del Señor tiene una serie de eventos. Y durante ese programa de la parusía es que van a resucitar todos los muertos en Cristo. Van a resucitar todos los muertos en Cristo. Ahora, en este pasaje que hemos leído, el plan que cita Pablo, pero cada uno en su debido tiempo, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Acá no dice exactamente cuál es el orden de los batallones, eso lo tenemos que sacar de otros pasajes,
Pero, por ejemplo, sabemos que el primer batallón dentro del programa de la venida que va a resucitar, los primeros resucitados van a ser la iglesia en el rapto. Eso lo dice 1 Tesalonicenses 4:17. Así que los que seguimos somos nosotros, ¿ah? Nosotros somos los que seguimos. La marcha está preparada, ya pasó Cristo. ¿A quién le toca ahora? A nosotros. 1 Tesalonicenses 4:17 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así estaremos siempre con el Señor. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Ahí está la parucía. El Señor físicamente con nosotros, lo recibimos físicamente. Ese es el inicio de la parucía. En Juan 14:2 nos dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, para que haya una parucía, una presencia física mía. Los tomaré, vendré y los tomaré. No, vendré y me voy a quedar con ustedes. Voy a venir y me los voy a llevar. Eso es lo que quiere decir. El rapto. Ahí empieza la parucía, con el rapto. Y ahí empieza la primera resurrección, que es la iglesia. Luego, por supuesto, o sea, el programa de la venida de Cristo, que empieza con el rapto, el programa de la venida de Cristo termina cuando Cristo desciende junto con los raptados. 7 años después, desciende sobre el monte de los olivos, pone sus pies en el monte de los olivos, y ahí es la segunda venida propiamente dicha. Y cuando él ya ponga los pies en la tierra, termina el programa de la segunda venida, y ahí resucitan 2 grupos más: los santos del Antiguo Testamento y los santos del tiempo de la tribulación. Entonces, ahí se termina la segunda venida, toda la resurrección de todos los que están en Cristo. Todos los creyentes. Pronto nos toca, hermanos. Pronto nos toca. ¿Qué día glorioso va a ser eso? Ya pasó el primero abriendo el desfile. Nuestro paso por la glorificación es solo cuestión de tiempo. Versículo 24. Pablo sigue dando el programa. Versículo 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Pablo dice entonces, luego de esto va a ser el fin, el telos, cuando se cumpla el propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin de todo esto? Esto es muy importante. La palabra fin no solo quiere decir que ahí termina. La palabra fin, telos, en griego, también quiere decir el propósito al que apunta, lo que se quiere lograr. Y dice, luego el fin. Ahora, hay que aclarar algo. Acá hay una resurrección, una cuarta resurrección. Cuarta, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Es la cuarta o no? ¿Están conmigo, sí o no? ¿Están atentos? Miren, la primera resurrección es la de los creyentes de la iglesia en el rapto. La segunda resurrección es la de los del Antiguo Testamento, la segunda venida propiamente dicha, cuando puso sus pies sobre el monte de los olivos. La tercera resurrección es de los creyentes de la tribulación. Pues hay un cuarto grupo que Pablo no lo nombra, pero lo sabemos por la palabra de Dios, por ejemplo, Apocalipsis 25. Apocalipsis 25. Y es importante para tener todo el panorama completo. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Estos son los inconversos, que también van a volver a vivir para el juicio del trono blanco. Claro, ellos van a resucitar 1000 años después de nosotros. 1000 años después de nosotros, para un juicio. Entonces, todo esto con un fin. ¿Cuál es el fin? Luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre. Todo eso tiene un propósito.
El propósito de todo el plan de redención es que todo otra vez sea reunido bajo la autoridad del Padre en unión perfecta. Efesios 1:9, mis hermanos. Vayan por favor, Efesios 1:9. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Cristo va a entregar el reino al Dios y Padre, para que todo esté sometido otra vez a Dios de manera perfecta. El reino angelical, en estos momentos, hay una porción que está en rebelión. La creación está sujeta a vanidad maldita por el pecado. Produce espinas y cardos, pandemias, huracanes, terremotos y tsunamis. Está en enemistad la creación hasta cierto punto. Y la raza humana, ni qué decirlo, en rebelión contra Dios. Pues esto es el caos del pecado. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, es el fin. ¿Cuándo? Cuando todo otra vez esté unido en perfecta sujeción. Bajo la autoridad de Dios, esa será la unidad final. El reino angelical, otra vez bajo la autoridad del Padre. Cuando los demonios estén en el lago de fuego y solo queden los ángeles santos. La creación restaurada sin la corrupción del pecado. Una corrupción perfectamente sometida a Dios y sin la presencia del pecado. Y la raza humana completamente redimida, rescatada por la sangre de Cristo, del Cordero en la cruz, perfectamente sometida al Padre. Todo en unidad. Sin la presencia de corrupción, sin la presencia del pecado, sin presencia de dolor, volveremos a disfrutar de una relación perfecta con el Padre, como la tuvo Adán antes de la caída. El cuerpo físico. Lo ideal no es ser espíritus volando como angelitos con arpas. Lo ideal es volver a una creación completamente sujeta, tanto el espíritu como el cuerpo. Nuestros cuerpos serán los vehículos, los instrumentos perfectos para glorificar a Dios en su gestión perfecta, sin la presencia del pecado. Corintios, su plan es muy pequeño. Para ustedes solamente quieren una redención espiritual. Dios quiere una redención completa, total de toda la creación. Mis hermanos, ¿cuál es el estado eterno? Sujeción perfecta al Padre, sin la presencia del pecado. ¿Quieres vivir el estado eterno ya? Pues sométete a Dios en todo lo que puedas. Si quieres vivir lo más cercano al estado eterno desde hoy, entrégale todo el control, todos tus sueños, todos tus planes a Cristo, para que por medio de Él estés completamente bajo la autoridad del Padre. Lo más cercano al cielo y al reino y al estado eterno es la sujeción a Cristo. ¿Cuándo pasará esto? Pablo dice, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Cuando Cristo haya destruido, haya inutilizado, haya vuelto inoperante todos los principados, todas las potestades y toda autoridad y poder que se rebelen en contra de Dios. Y esto nos lleva por eso al propósito de la resurrección, que es el último punto. El propósito de la resurrección. Versículo 25. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de la resurrección? ¿Cuál es el plan altísimo, descomunal, que los corintios no están viendo porque están empequeñeciendo al Dios de la Biblia? Versículo 25. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El problema de los corintios es el desconocimiento del plan de redención y de los altos pensamientos de Dios. Los corintios tenían planes muy pequeños y limitados comparados con los de Dios. Los corintios querían liberarse del cuerpo y de la materia porque era mala. Dios quiere restaurar el cuerpo y la materia para que viva en perfecta obediencia y sujeción a los propósitos de Dios. Dice, es preciso que Él, o sea, Cristo, reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies.
Cristo vuelve como un rey vengador poderoso. Y así como los reyes, a todos los reyes vasallos que ellos los habían sometido, los reyes ponían a sus reyes que habían sometido, los ponía debajo, él se sentaba a una altura para que todos los reyes estén por debajo de los pies del rey vencedor. Así Cristo pondrá a todos los enemigos por debajo de sus pies. No reduzcamos el evangelio a algo meramente espiritual. Siempre los planes de Dios van a ser más altos que los nuestros. Siempre sus planes y sus caminos serán más altos que los nuestros. Y esto nos debe ayudar a entender cómo nosotros tenemos que tener confianza y fe en la sabiduría de Dios. Sus planes que Él tiene para ti siempre serán más altos que los planes que tú mismo te hagas. ¿Tú quieres prosperidad material y ser feliz? Dios tiene algo mucho mayor para ti. ¿Hay algo mayor que eso? Sí, Él quiere que seas como Cristo, santo, y compartiendo la naturaleza divina de Cristo en su santidad. Dios quiere que heredes toda la tierra y gobiernes con Él. Versículo 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte no es la liberación del alma. La muerte es un enemigo. Y Dios lo quiere destruir, lo quiere volver inoperante. En Apocalipsis 20:14, no lo busquen por cuestión de tiempo, dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y ahí termina. Y de ahí vienen cielos nuevos y tierra nueva y el estado eterno. El último enemigo con el que se cierra todo este plan de redención es agarrar la muerte, agarrar el Hades y lanzarlos al lago de fuego. El último enemigo que será vencido. Ahora quiero que se entienda esto. No quiere decir que la muerte y el Hades son dos personas malas que están por ahí, ¿no? Es una figura de dicción, está personificando a la muerte y el Hades como el símbolo de las dos últimas formas en las que el pueblo de Dios, los creyentes y todos los santos eran atormentados. Ya no habrá muerte para los cristianos, ya no habrá muerte para los santos del Antiguo Testamento, ya no habrá muerte para el pueblo de Israel. La muerte será echada a la segunda muerte, que es el lago de fuego. Porque segunda muerte sí va a haber. Muerte física ya no habrá para nosotros. Lo que va a haber solamente segunda muerte para los inconversos. Ellos estarán por la segunda muerte por toda la eternidad en el lago de fuego. Versículo 27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario esto? ¿Por qué es necesario la redención del cuerpo? ¿Por qué es necesario que al final la muerte sea destruida? ¿Por qué? Porque la muerte sigue siendo ajena al plan de redención de Dios, sigue siendo ajena al plan original de Dios. Dios quiere todo sujetarlo debajo de sus pies. ¿Por qué? Porque la relación perfecta de unidad no es la democracia. La relación perfecta entre dos personas, entre dos seres, no es igualdad de condiciones, igualdad de posición. La relación perfecta por toda la eternidad que se mantendrá es todos bajo la autoridad y en sujeción al Padre, a Dios, en perfecta unidad, porque la perfecta unidad implica perfecta sujeción. Es por eso que en el matrimonio hay sujeción, porque es lo perfecto. Versículo 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo por toda la eternidad estará sujeto al Padre. Ahora, ¿no está sujeto ahorita? Claro que está sujeto. Sino que ahora Jesucristo es el instrumento, es la herramienta en las manos del Padre, por medio del cual el Padre va a sujetar todas las cosas. Jesucristo es el medio. Jesucristo es el Rey que viene a, por supuesto, a someter a todos. Cuando Jesucristo someta a todos, entonces Jesucristo, teniendo todo el poder y todo el reino, se lo entregará al Padre. Y no es que Jesucristo no se va a someter, también se va a someter, por supuesto. Y van a gobernar en perfecta unidad como Trinidad, como siempre fue la Trinidad. El Padre es la autoridad,
El Hijo sujeto al Padre, el Espíritu sujeto a los dos. Y todos nosotros sujetos a Cristo. ¿Por qué? Porque la sujeción es la perfecta unidad. Cuando ya no haya pecado, que nos evite sujetarnos en perfección a Dios, vamos a vivir realmente la vida plena. Vamos a vivir realmente lo que es vivir en gozo y paz, perfectamente sujetos a Dios, disfrutando de una comunión y de la gloria de Dios en plenitud. Una vida de santidad, de intimidad con Dios, como nunca antes hemos podido tener por el pecado. En nuestros cuerpos físicos. Nuestros cuerpos físicos serán instrumentos para la gloria de Dios. Nuestros brazos, nuestros talentos, el arte, la ciencia, todo será para la gloria de Dios. Y encontrará un desarrollo como nunca ha habido, porque lo que nos limita hoy es el pecado. Entonces conoceremos realmente la verdadera capacidad del ser humano cuando esté libre del pecado, y cómo con su cuerpo físico va a poder expresar en una dimensión que nunca antes hemos experimentado la gloria de Dios. Y el arte y la ciencia, el conocimiento y las habilidades, todo para la gloria de Dios encontrará su más alto desarrollo. Entonces ahí entenderemos cuán grande realmente era el plan de Dios, cuán buena, cuán perfecta y cuán agradable era la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios no es que seamos espíritus eternos que estemos flotando entre las nubes. El plan de Dios es que seamos cuerpos y espíritus redimidos, viviendo en perfecta sujeción al Padre, ejerciendo nuestros dones, habilidades y talentos para su gloria, en perfecta unidad con Él por toda la eternidad. El plan es muy alto, ni siquiera nos podemos imaginar lo que será ese tiempo. Cuerpos físicos, resucitados, como instrumentos por medio del cual podremos vivir y glorificar, tener comunión con Dios de una manera perfecta. La pregunta es, ¿tú estás en este cuadro? ¿Estás en Cristo hoy y esto es lo que te espera? Y quiero por eso invitar a todos los que en estos momentos están aquí a que reflexionen si es que han realmente tenido un encuentro con Cristo. Si en algún momento han reconocido realmente que son pecadores y que se merecen la condenación eterna. Y que solamente Cristo, con su muerte en la cruz, puede pagar por sus pecados. Si hoy te arrepientes de todos tus pecados y pones tu fe en Cristo, Dios dice que al que a mí viene, no lo echo fuera. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados por el pecado que cansa, que trae dolor y sufrimiento y que no satisface nunca, y yo los haré descansar. Él dice, aquel que tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos que salten para vida eterna. Porque aquel que por la gracia de Dios ha podido entender que está en una sed de muerte, que está sediento, el que está sediento, está por morir. Y viene a Cristo así desesperado, como lo único que puede calmar su sed, es el único que verdaderamente se está encontrando con Cristo. Este no es un llamado para todos los que quieren, no sé, pues una tercera pata de la mesa o un complemento a mi vida, porque en mi vida creo que le falta algo. No, es un llamado para los que tienen sed, para los que reconocen que son pecadores, para los que saben que aún están en Adán y no están en Cristo, y saben que su fin es un fin de tormento eterno, si es que en estos momentos no se rinden a Cristo. Vengan a Cristo y encontrarán descanso para sus almas, satisfacción plena de la sed que tienen de Dios, porque solo Dios puede satisfacer las necesidades y los afectos del hombre. En la mañana, bueno, un poco más temprano estuvimos haciendo la clase de teología propia y repasamos un concepto de uno de las confesiones de fe de los presbiterianos, creo que era, que decía, el fin de todo hombre es vivir para la gloria de Dios y regocijarse y disfrutar de Él para siempre. Regocijarse y disfrutar de Dios es el fin de todo. Oremos.